El eminente teólogo John Owen describió de una manera muy sencilla lo que nos pasa a los seres humanos en relación con la santa ley de Dios. Dice que nos podemos imaginar a un hombre que va caminando, haciendo su viaje, y es sorprendido por una terrible tormenta. Esta tormenta le hace apartarse inmediatamente de su camino para buscar refugio entre tanto trueno y lluvia, y entonces se aparta de su camino y busca refugio hasta que la tormenta ha pasado. Pero cuando la tormenta ha pasado, este hombre decide seguir su camino. Y de este modo ilustra este hombre de Dios que es lo que nos pasa a los seres humanos. Estamos por el camino del pecado, somos pecadores, estamos habituados a seguir nuestro propio camino. Y la ley de Dios son como esos truenos, esos nevascos, esas lluvias que Dios envía para tratar de apartarnos de ese camino, con el fin de volvernos a Dios. Pero después de que esto ha pasado, seguimos en nuestro propio camino. Somos incapaces, en definitiva, de cumplir la ley de Dios porque somos pecadores. No hay nadie que lo ha podido hacer. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. La palabra de Dios nos dice que al ser todos pecadores, la ley de Dios simplemente no puede hacer nada más que condenarnos, porque el Dios perfecto, el Dios santo, nos creó en Adán con capacidad para obedecer su ley, libres de todo pecado, libres de toda esclavitud, de toda opresión. Pero el pecado, una vez que entró en nosotros, ahora se ha hecho el dueño y domina. Domina sobre nuestros pensamientos, domina sobre nuestras intenciones, domina sobre nuestras motivaciones, domina sobre nuestras acciones. Es decir, el pecado llega a tener tal control sobre nuestras vidas que, aunque la ley de Dios sea como una trompeta fuerte de advertencia, como una luz roja que no deberíamos saltar, como distintos incentivos que podamos tener para que de verdad podamos volvernos a Dios y mostrándonos el peligro en el que vamos, pero la ley de Dios no nos puede salvar precisamente porque no afecta a la condición espiritual de nuestras vidas. Es por esto que la ley se convierte en algo terrible para nosotros, pero no porque sea algo malo, sino porque nosotros somos malos. Somos nosotros los que realmente no queremos que Dios reine sobre nosotros, no queremos dejar nuestro camino, no queremos que la obediencia a los mandamientos de Dios nos complique la vida y sobre todo nos impida que nuestros placeres y gustos, preferencias personales se lleven a cabo. Y tan sutilmente actúa el pecado que nos hace creer incluso que haciendo ciertas cosas ya Dios estará contento. Que sintiéndonos bien con nosotros mismos ya se supone que Dios también estará sintiéndose bien. El pecado realmente es tan sutil que se mete en los entresijos de tantas personas haciéndoles ver que su religión les va a salvar, que sus buenas obras les van a conducir a todo lo bueno en este mundo. Pero en verdad forma parte de ese engaño, de ese hechizo, de esa droga, de ese espejismo que produce el pecado en nosotros, haciéndonos creer que somos buenos, haciéndonos creer que el pecado es solamente no robar, no matar, no decir palabras sucias, no adulterar, cuando el pecado tiene que ver con nuestras intenciones, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con cosas internas que al final se traducen en nuestra conducta externa. Es por ese motivo por el que la palabra de Dios nos dice que la ley es como nuestro ayo que nos lleva a Cristo, porque verás, la ley es como una cárcel en la cual nos muestra que no podemos escapar de la desobediencia, que no podemos escapar del juicio de Dios, que no podemos escapar de las demandas de Dios, de un Dios santo y justo, que quiere lo mejor para nosotros y que nos muestra que el pecado es lo peor para nosotros. No solamente es una grave ofensa contra su majestad y contra su gloria, sino que es algo que realmente nos destruye y destroza todo lo bueno que Dios ha creado y todo lo bueno que aún queda de Dios en nosotros. Lo destruye el pecado de esa manera tan terrible. Pensemos por un momento en los pensamientos que a veces vienen a nosotros, ¿de dónde nacen? ¿De dónde nacen ese odio, ese rencor,
pensar mal de los demás, creernos mejores que los demás, ese orgullo, esa envidia, esa codicia. ¿De dónde nace todo eso? No nace sino de un corazón pecaminoso, de un corazón dominado y gobernado por la ley del pecado que dice el apóstol Pablo que mora en nosotros. Una ley es algo que está ahí y que no se puede cambiar. La ley de la gravedad no va a cambiar, está ahí para siempre. Ahora, esa ley puede ser en cierto modo vencida o eludida con otras leyes que la puedan eludir y la puedan vencer. Y entonces sucede lo mismo. La ley del Espíritu de vida, dice en cuanto al Evangelio, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, o estamos bajo la ley del Espíritu de vida. Si estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, entonces ahora la ley es una aliada nuestra para poder agradar al Señor y para poder recibir su bendición, para poder caminar en gozo, en victoria, en protección para nuestras vidas, en bendición para los demás. Pero es cuando la ley del Espíritu viene a nosotros. Pero entonces, ¿qué pasa con los mandamientos de Dios? Si nadie los puede cumplir, Dios los ha dado precisamente para mostrarnos que necesitamos a Cristo, que es el fin de la ley, el propósito de la ley. Porque la ley también habla de morir por el pecado, habla de la maldición del pecado, pero también habla de la redención del pecado, de esa redención que viene solamente por el Cordero de Dios, que quita nuestros pecados, que lleva nuestros pecados sobre su propio cuerpo en el madero. Es aquel que obedeció perfectamente la santa ley de Dios para que nosotros ahora podamos gozarnos de la bendición de la ley y no ser aterrorizados con la maldición de la ley. Cristo se llevó la maldición de la ley y nos dejó solo su bendición. Cristo absorbió el veneno de las maldiciones de la ley y nos dejó la miel de la bendición, de la justicia que la ley establece para estar en la presencia de Dios. Y es por esto que Él es tan precioso para nosotros. Y es por esto que la ley está ahí para recordarnos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Pecadores. Es decir, personas que jamás quieren, jamás pueden, jamás logran agradar a Dios cumpliendo sus mandamientos. Y aún los creyentes, aunque hemos sido transformados nuestros deseos, nuestras intenciones, pensamientos, sentimientos, voluntad, todo eso ha sido transformado por el Espíritu de Dios, habiendo sido regenerados por Él cuando el Espíritu de Dios obró en nosotros mediante el poder del Evangelio. Pero aún así todavía luchamos y batallamos una y otra vez porque nuestra mente aún quiere desobedecer a Dios porque es lo más cómodo. Yo soy carnal, dijo el apóstol Pablo, vendido al poder del pecado. Hay esa tensión en nosotros. Por eso necesitamos no solamente a un Salvador que pague por nosotros, nos revista de su justicia, obedezca por nosotros, cargue con el pecado y la maldición del pecado, sino que necesitamos también que el Espíritu de Dios nos transforme para que nos libere del poder del pecado y así poder amar al Señor y amar al prójimo como nosotros mismos, que eso es lo que realmente resume la voluntad de Dios para nosotros. Es en vano intentar lo que jamás puedes conseguir. Es absurdo tratar de lograr lo imposible. Y esto es claro porque la ley de Dios está ahí y solo puedes hacer dos cosas. Una de ellas es eludirla, pasar de ella, y otra es tratar de interpretarla a tu manera, trucarla de algún modo para que te favorezca, pero al final tú sabes que no estás haciendo la voluntad de Dios y sabes que no eres perfecto, sabes que no eres santo. Entonces algunos dicen, bueno, tú haz lo que puedas y Dios pone el resto, pero escucha, eso no es lo que la ley dice, porque la ley obliga a un cumplimiento total y perfecto. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dijo que aquellos que quieren justificarse por la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas de la ley para hacerlas. El único que de verdad permaneció en todas las cosas de la ley para hacerlas fue nuestro Señor Jesucristo. Y el único que también llevó la culpa, la condena
y la corrupción del pecado, toda la maldición del pecado y el juicio del pecado, el infierno que produce el pecado, fue nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y ahora, confiando en Él, creyendo en Él, podemos tener vida nueva, podemos tener perdón para nuestros pecados, todos ellos. Podemos tener la certeza de la salvación, porque todo está completo, perfecto, terminado y dispuesto, disponible en Cristo. Por eso la ley nos habla de quién es Cristo, nos habla de su belleza, nos habla de su perfección. La ley de Dios nos muestra nuestra ruina, nuestro pecado, quita nuestro orgullo, nuestras excusas y nos pone en el lugar de lo que somos. Es realista para nosotros, nos hace despertar a la realidad de lo que en verdad somos, pero también nos muestra, como llevados de la mano, la cruz del Calvario, donde solo ahí es posible, donde solo ahí es totalmente es totalmente claro que podemos tener perdón y vida eterna, habiendo cumplido Cristo todo lo que nosotros teníamos que cumplir. Por eso Cristo es, entre otras muchísimas razones, maravilloso para nosotros. Bueno, ¿y tú en quién confías? ¿Y en qué confías? ¿Todavía confías en ti mismo? A lo mejor los truenos y los relámpagos de la ley están ahí, pero después, cuando ha pasado un poco la tormenta, digo, bueno, voy a seguir por mi camino. Así pasa hoy día tristemente también con el Evangelio. El Evangelio ha llegado a muchas personas, está llegando a muchas personas haciéndoles ver que son pecadores, que necesitan salir del camino del pecado, salir del camino ancho del pecado y entrar al camino estrecho de la vida, que es Cristo, conocer a Cristo, creer en Él. Pero escuchan por un momento esto, se paran por un momento, detienen su vida por un momento y escuchan esta palabra asombrados, como impactados, pero después siguen su camino. Siguen el camino de su religión, aunque en verdad tampoco crean mucho en ella, pero es lo más cómodo. Siguen el camino del yo, del placer personal, del prestigio personal, del dinero, de la comodidad del mundo, de las cosas buenas que Dios ha dado, que en vez de llevarles a Dios, pues les lleva a más y más cosas de la tierra. En fin, a cualquier otro ídolo, a cualquier otra cosa, menos al arrepentimiento verdadero para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nadie puede cumplir la ley, ni tan siquiera aquellos que la rebajan, tampoco la pueden cumplir rebajada, porque luego entre ellos también discuten si la han cumplido mejor unos, si la han cumplido mejor otros. Es increíble esto, porque los hombres inventan una religión para que la ley de Dios, que es más dura, pues se hacen ellos otra menos dura. Pero al final también cae en otro legalismo también, que entre ellos discuten a ver quién es más duro y más rígido y más estricto en su religión. Y se forman en grupos para ver, yo soy más estricto que tú en esto y lo otro y lo demás allá. Qué pena, porque verás, si tú te apartas de la ley del Señor que te conduce al Evangelio, si tú te apartas del Evangelio de Cristo, todo lo que te espera es camino humano, camino caduco, camino mortal, camino que no lleva a la vida eterna, camino que te aparta cada vez más de Jesucristo y de la única esperanza que hay en Él, porque solo en Él hay salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no hay otro modo. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo Dios y un único mediador, que es Jesucristo. Y solo por medio de Él, reconociendo nuestro pecado, solo por medio de Él, en esa tormenta que la ley de Dios trae, en esa convicción de pecado que la ley de Dios trae, en esa mostrarnos que realmente estamos yendo en contra de Dios y que estamos caminando hacia el infierno cada día, al mostrarnos el Señor esto, solo darnos la vuelta y contemplar a Cristo y mirarle a Él por la fe, cambiará todo, hará nuevas todas las cosas. Y entonces la ley de Dios habrá cumplido su objetivo, que es llevarnos al Evangelio, llevarnos a Cristo, llevarnos de la mano ya humillados ante Él, reconociendo que nuestra
bancarrota espiritual, nuestra quiebra espiritual. No hay justo ni aún uno, ¿te acuerdas? Dice el Salmo y también el libro de Romanos, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tú tampoco haces lo bueno, yo tampoco, ni siquiera tú ni nadie. Solo hay uno bueno, es Dios, es su Hijo Jesucristo, y si no confías en Él, estarás para siempre perdido. Pero si confías en Él, como por la gracia de Dios hemos venido a confiar, algunos de nosotros, ha sido por su pura gracia y por la obra del Espíritu Santo, pero si confías en Él, si te acercas a Él, si crees en Él, Cristo se da para ti maravilloso, excelente, y todas las cosas serán nuevas. Vamos a orar para dar gracias por este día. Queremos darte las gracias, Señor, porque tus mandamientos son santos, justos, buenos. Tu ley es perfecta, pero nosotros somos, por desgracia, mucho más que imperfectos. Somos pecadores que nos rebelamos contra ti una y otra vez. Una y otra vez te ofendemos, te desoímos y caminamos en nuestra terquedad por el camino del pecado sin importarnos lo que tu ley nos dice. Pero tú, Señor, puedes por tu Espíritu Santo convencernos de nuestro error y hacer que nos volvamos a Cristo, donde Él, que es el camino nuevo y vivo, que nos conduce a la gloria, por medio de Él y de su cruz, por medio de la fe, podemos entonces encontrarnos con Él. Ayúdanos, Señor, a creer. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estamos viéndonos, encontrándonos el próximo día. Un abrazo.